Rostros de Octavio Paz a 100 años de su nacimiento. Rostro de llamas, Poeta, rostro devorado, ensayista, rostro perseguido. traductor, Todos los rostros son un solo rostro. poeta y pensador intemporal. Rostros de Octavio Paz a 100 años de su nacimiento. Un sauce de cristal, un chopo de agua. Vida y obra de Octavio Paz. En mi casa los muertos eran más que los vivos. Mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje, mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. ...31 de marzo de 1914... en una casa del barrio de Mixcoac, que por entonces era un barrio lejano de la Ciudad de México, nació Octavio Paz. Los fragores de la Revolución se extienden de norte a sur en el territorio mexicano. Una semana antes, las tropas constitucionalistas encabezadas por Villa toman Torreón. Victoriano Huerta se aferra a la presidencia que usurpa a sangre y fuego. Casi un mes después, el 21 de abril, tropas estadounidenses toman el puerto de Veracruz. Mixcoac fue mi pueblo. 3 sílabas nocturnas, un antifaz de sombra sobre un rostro solar. Vino Nuestra Señora, la tolvanera madre, vino y se lo comió. Yo andaba por el mundo. Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire. La casa del poeta era un territorio hasta cierto punto idílico, presidida por la figura imponente de don Irineo Paz, el abuelo, periodista, amante de los libros, combatiente en contra de la intervención francesa, simpatizante de Díaz en un principio, retractor de su dictadura. El padre de Octavio, de quien tomaría el nombre, luchaba con el Ejército Libertador del Sur comandado por Emiliano Zapata. Mi casa era una casa en la que vivía un niño solitario, que era yo, con un abuelo ya mayor, que era escritor. Mi tía, que también tenía amor por la literatura. Y enfrente de mi casa había una iglesia del siglo XVI y al lado la casa de un prohombre de liberalismo del siglo XIX. De modo que era un poco una síntesis de la historia de México. Y esto también, esta atmósfera, yo creo, me tocó profundamente. En 1918, con 4 años, Octavio Paz se exilia con sus padres en Los Ángeles. Sus estudios comienzan en un entorno ajeno lingüístico y culturalmente. El niño Paz advierte la presencia de lo propio y lo lejano, el yo y los otros. Esta temprana estancia será el embrión de sus preguntas sobre México y lo mexicano. Al regresar, sus padres lo inscriben en el colegio francés La Salle, Nueva Extranjería.
Paz vivirá desde niño esa extraña condición de pertenecer a un mundo que piensa y ama en la misma medida que alimenta su curiosidad por lo que ocurre más allá. Los años 30 serán de efervescencia intelectual y emocional para el joven Paz. En 1929, mientras estudia en el Colegio de San Ildefonso, la vieja sede de la Escuela Nacional Preparatoria, participa en las huelgas que pugnan por la autonomía universitaria. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros, no simpatiza con el credo vasconcelista. Un año después, funda la Unión de Estudiantes Pro-Obreros y Campesinos. Se inscribe en las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la UNAM. Al año siguiente, publica sus primeros poemas en la revista fundada por él, Barandal. 1933. El primer libro, Luna Silvestre. 1937. Raíz del hombre. Años amorosos de la mano de Elena Garro, estudiante como él en Filosofía y Letras, y de amistades profundas. 1937. Año capital. Paz se traslada a Mérida, donde organiza una escuela para trabajadores. Al mismo tiempo participa del Comité Pro Democracia de España. La guerra civil en ese país lo conmueve profundamente. Ese mismo año contrae nupcias con Elena Garro y viajan juntos a Europa para participar en el Segundo Congreso Internacional de Escritores e Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura en Valencia. Octavio Paz y Elena Garro permanecen un año en Europa. Durante el Congreso presencia las posturas antitéticas entre los simpatizantes del bolchevismo y sus primeros impugnadores. El caso Yid, quien condena y visibiliza los excesos de la Unión Soviética, lo conmociona. En los intersticios del Congreso aparecen las figuras de Hemingway, Malraux, Neruda, León Felipe, Huidobro, Vallejo y Lukács. De España viaja a París. Pasiones y desencantos. Acerca de este periodo, Octavio Paz narra: entre 1930 y 1940, lo mismo en Europa que en América, la mayoría de los escritores que entonces éramos jóvenes sentimos una inmensa simpatía por la Revolución Rusa y el comunismo. En nuestra actitud se mezclaban los buenos sentimientos, la justificada indignación ante las injusticias que nos rodeaban y la ignorancia. Mis dudas comenzaron en 1939. En 1949 descubrí la existencia de campos de concentración en la Unión Soviética y ya no me pareció tan claro que el comunismo fuese la cura de las dolencias del mundo y de México. Las dudas se convirtieron en críticas. En 1939 nace la hija única del poeta, Elena, y ese mismo año funda con otros escritores la revista Taller. Bajo su dirección, se convierte en una suerte de embrión, en el referente mítico de las revistas y suplementos culturales del siglo XX. En 1943, Paz funda otra legendaria revista cultural, El Hijo Pródigo, y poco tiempo después viaja a Estados Unidos al ser beneficiario de la beca Guggenheim. Nueva York, San Francisco, Washington. Esa estancia fructificará en 1950 con El laberinto de la soledad, uno de sus textos más leídos que intenta desentrañar el ser del mexicano. Si lo sabes, desgraciado, suéltalo, te arranco la oreja. Una palabra que me ayude a vivir. No sé a qué santo darle las gracias por este cambio de mi padre. Vete detrás del manilla. Olvídame. Y mañana me cuentas de qué murió. En la década de los 50, Octavio Paz descubre paisajes geográficos, literarios y poéticos que serán definitivos para el resto de su obra. Su encuentro con el surrealismo es sobre todo lírico. Las metáforas atrevidas, el juego de contrarios, pueblan sus versos. El surrealismo ha sido la manzana de fuego en el árbol de la sintaxis.
El surrealismo ha sido la camelia de ceniza entre los pechos de la adolescente poseída por el espectro de Orestes. El surrealismo ha sido el plato de lentejas que la mirada del hijo pródigo transforma en festín humeante de rey caníbal. El surrealismo ha sido el escupitajo en la hostia y el clavel de dinamita en el confesionario y el sésamo ábrete de las cajas de seguridad y de las rejas de los manicomios. El surrealismo ha sido el clavo ardiente en la frente del geómatra y el viento fuerte que a medianoche levanta las sábanas de las vírgenes. El surrealismo ha sido esto y esto y esto. Ha sido esto, el surrealismo y esto, ha sido esto y esto, y ha sido esto y esto y esto. En 1952, Paz viaja a India y Japón. El contacto con estos países no solo es espiritual, sino literario. Antes de Paz no existe en el panorama literario mexicano, salvo por el caso de Juan José Tablada, la asimilación de tradiciones culturales disímbolas. Paz no solo integró a su poesía formas y temáticas propias de la poesía india y japonesa, sino en 1957 tradujo, en colaboración con Eikichi Hayashida, Sendas de Oku, del maestro del haiku Matsuo Basho. Convencido además del diálogo entre diferentes artes, participa en 1955 en Poesía en Voz Alta, donde concurren pintores, escultores, dramaturgos y actores. Será en el marco de este proyecto, alentado por Juan José Arreola y Héctor Mendoza, que surgirá su única obra teatral, La hija de Rappaccini. Respetable doctor, pero sí respetable colega. Su hipótesis rebasa la razón, su método es empírico, su práctica transgreda las reglas establecidas. Palabras, amigo, palabras, el hecho es que se tienen resultados. En 1958 sale a la luz el poemario La estación violenta, que recoge el largo poema Piedra de Sol, uno de los momentos más preclaros de la poesía en lengua española. A decir de Julio Cortázar, el más admirable poema de amor jamás escrito en América Latina. Respuesta en el dominio erótico a la sed de confrontación total del hombre con su propia trascendencia. Allí donde todas las falsas fronteras se ven abolidas, donde el ser no se reduce al yo histórico del occidente, sino que se abre a una armonía con tantos dioses abjurados o perdidos. En la década de los 60, Paz vive un doble deslumbramiento, Deli y Marilló, con quien se casará bajo la sombra de un nim. Me crucé con una muchacha, sus ojos, el pacto del sol de verano con el sol de otoño. Nos vimos y, más tarde, decidimos volver juntos a la India. Yo me buscaba a mí mismo y en esa búsqueda encontré a mi complemento contradictorio, a ese tú que se vuelve yo, las dos sílabas de la palabra tuyo. El reconocimiento a la estatura intelectual y belleza que recorre la obra de Paz es indudable. En 1967 ingresa al Colegio Nacional y comenzará la publicación de poemas que dialogan con la página en blanco, con el espacio donde corren sílabas, interjecciones, palabras, poemas que no se leen en forma lineal, sino que exploran las múltiples posibilidades de la escritura. Blanco, discos visuales,
topoemas y un ensayo de gran aliento poético que de algún modo explica y prolonga los experimentos verbales de Paz. El monogramático, publicado en 1974. No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Paz, que formaba parte del Servicio Exterior Mexicano y ocupaba en 1968 el cargo de embajador de México en la India, renuncia por la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Envía una carta de repudio al gobierno mexicano y escribe el poema México, Olimpiada de 1968, donde expresa su indignación. La vergüenza es ira, vuelta contra uno mismo. Si una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la Plaza de los Sacrificios. Los 70 marcan el retorno de Paz a México y su dedicación sin ambajes a dos proyectos culturales que reunieron a buena parte de los intelectuales y escritores más notables de la segunda mitad del siglo XX, no solo en México, sino en el extranjero. En 1971 nace Plural como suplemento cultural del diario Excelsior, dirigido entonces por Julio Scherer. Pronto se convirtió en revista y su influencia alcanzó a toda América Latina. En 1976, el gobierno termina con el proyecto de Excelsior y Paz, en solidaridad con el periodista, renuncia. Ese mismo año nace Vuelta, una gran revista independiente. Por sus páginas desfilan grandes figuras de la literatura, las artes plásticas, el teatro, el cine, la música. Una publicación que por más de 2 décadas fue referencia obligada del quehacer intelectual en lengua española. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario que... Las diferencias políticas e ideológicas de Paz con la izquierda, defensora de las revoluciones cubana y sandinista, adquirió fases de particular tensión en la década de los 80. En los libros Tiempo Nublado de 1983 y Pequeña Crónica de Grandes Días de 1989, el poeta expone su entusiasmo por las rebeliones que a través de la vía democrática, la caída del muro de Berlín, por ejemplo, terminaron con regímenes autoritarios. Pero igualmente muestra reservas con la desigualdad y exclusión gestadas por la economía de mercado. Una de las cumbres de su crítica literaria la constituye el vasto ensayo Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, donde con mano maestra Paz desentraña la obra y vida de la monja Jerónima, la figura literaria más relevante de la Nueva España. En este libro, Octavio Paz nos dice: el enigma de Sor Juana Inés de la Cruz es muchos enigmas, los de la vida y los de la obra. Es claro que hay una relación entre la vida y la obra de un escritor, pero esta relación nunca es simple. La vida no explica enteramente la obra, y la obra tampoco explica a la vida. Entre una y otra hay una zona vacía, una hendedura. Hay algo que está en la obra y que no está en la vida del autor. Ese algo es lo que se llama creación o invención artística y literaria. El poeta, el escritor, es el olmo que sí da peras. A diferencia de muchos intelectuales de su generación, Paz encontró en los medios, particularmente la televisión, un campo de múltiples posibilidades para la divulgación de la cultura. 3 programas de gran calibre llevaron a públicos inesperados reflexiones, intercambios, datos sobre México y el mundo. Producciones con un extremo cuidado formal se sucedieron. Conversaciones con Octavio Paz en 1984. México en la obra de Octavio Paz de 1989 y El siglo XX, la experiencia de la libertad en 1990. Vuelta al aire. Intelecto vocal. La crónica es una mezcla del ensayo
Narrativa estructural. Yo siempre he pensado que las ciudades importantes, históricamente hablando, siempre son ciudades que tuvieron un dueño. Movimiento armónico. Respecto a estos programas, Octavio Paz señaló: la televisión siempre me ha interesado mucho como medio. Resistirse a verla sería como no querer ir al cine. Sería lo mismo que si en otro tiempo la gente se hubiese negado a aceptar adelantos como el fonógrafo o la imprenta. En octubre de 1990, la Academia Sueca anunció que el Premio Nobel de Literatura era para el escritor mexicano Octavio Paz por una apasionada obra literaria de amplios horizontes, moldeada por una inteligencia sensual y un humanismo íntegro. Me alegra poder transmitir las calurosas felicitaciones de la Academia Sueca a un escritor de semejante peso específico. Le ruego ahora que reciba de manos de Su Majestad el Rey el Premio Nobel de Literatura de este año. La última década en que vivió Paz, los 90, no dejó de ser de gran fertilidad. En 1990, el Centro Cultural Arte Contemporáneo presenta Los Privilegios de la Vista, una magna exposición con las obras plásticas sobre las que escribió el poeta. En 1993, poco antes de cumplir 80 años, se cristaliza un viejo proyecto, La Llama Doble, Amor y Erotismo, un ensayo que borda sobre dos de los pilares que sostienen el ideario poético paziano. Un año después, el Fondo de Cultura Económica emprende la publicación de sus obras completas. En 1997 se crea la Fundación Octavio Paz en la vieja casa de Alvarado en el barrio de Coyoacán, hoy sede de la Fonoteca Nacional. En enero de 1997, un incendio consume parte del departamento y la biblioteca de Octavio Paz. Con la salud ya menguada, el hecho acentúa más la fragilidad del autor de El laberinto de la soledad. Su estancia en la casa de Alvarado, a donde se traslada, no será por mucho tiempo. El 19 de abril de 1998, pocas semanas después de cumplir 84 años, fallece. El 20 de abril, un día después de su fallecimiento, Gabriel García Márquez escribió: cualquier elogio a Octavio Paz es superfluo a estas alturas de su gloria. Lo que hay que lamentar tanto como su muerte es la interrupción irreparable de un torrente de belleza, reflexión y análisis que saturó de extremo a extremo el siglo XX y cuya onda expansiva ha de sobrevivirnos por mucho tiempo.